Estimados y estimadas, sean bienvenidos a este video de Historia del Derecho, en el cual tiene como propósito adentrarnos al pasado, adentrarnos a las culturas más antiguas y así conocer la evolución del derecho desde su nacimiento, desde Mesopotamia, por ejemplo, hasta más o menos quedarnos con los musulmanes. Esto cuenta como la unidad 1 de la clase de Historia del Derecho. Nosotros somos el equipo 17, conformado por Ana María Estudillo, Joana Caro, Eduardo Cecilio y Juan Francisco Fernández y su servidor Joshua Torres. Así que este video tiene como fin adentrarnos en el pasado y fascinarnos con la historia del derecho, fascinarnos desde su evolución con los humanos, desde las civilizaciones más antiguas, y así recorriendo poco a poco, viendo cómo se van contribuyendo unos con otros o cómo se van afectando entre otros. Así que empecemos. Mesopotamia es un territorio que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates, también conocido como Medio Oriente, actual región de Irak, y que abarca partes del sudoeste de Asia y tierras alrededor del mar Mediterráneo oriental. El término Mesopotamia significa tierra entre ríos. Resultó una zona muy fértil que permitió realizar las primeras actividades de agricultura. La Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización por ser la región en la que se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, alrededor del año 4000 a.C. Los primeros pobladores fueron los sumerios, que se establecieron en la ciudad de Uruk y luego lograron ocupar la región baja de la Mesopotamia. Las culturas de Mesopotamia abarcaron las siguientes disciplinas. Escritura. Crearon el primer sistema de escritura denominado cuneiforme, porque los signos estaban formados por líneas con forma de clavos o cuñas. Los signos consistían en dibujos de animales y objetos. Escribían con un punzón sobre pequeñas tablillas de arcilla blanda, que luego endurecían. Otra disciplina fue el Código Hammurabi. Crearon una recopilación de leyes durante el reinado de Hammurabi, un monarca de Babilonia en el siglo XVII a.C. Ese documento, denominado el Código de Hammurabi, resultó el documento jurídico más antiguo. Algunas de las leyes escritas en piedra no podían ser modificadas ni siquiera por otros reyes. En arquitectura, crearon el ladrillo y lograron revolucionar la construcción, especialmente la de los templos y los palacios, de forma piramidal. Por ejemplo, el importante centro religioso de Sigurat de Borsippa, cerca de Babilonia. En matemática, crearon medidas de peso denominadas mina, que equivalía a 305 gramos, y talento, que equivalía a 60 minas. Además, emplearon medidas de longitud, como el codo, que equivalía a 49 centímetros. En astronomía, estudiaron el cielo en profundidad, realizaban observaciones que resultaron un gran progreso para la astronomía. Lograron calcular el día en 24 horas, la semana en 7 días y el año en 12 meses. Identificaron los eclipses del Sol y de la Luna, y crearon los 12 signos del zodiaco. Siguiendo con esta importante explicación, ahora hablemos de Egipto. Egipto, que está ubicado al noroeste de África, es un país fascinante y conocido por su rica historia, cultura y misterios que ha perdurado a lo largo de los miles de años. Egipto está atravesado por el río Nilo, que ha sido de vital importancia para la agricultura en la vida de esta región desértica. Egipto es famoso por su civilización antigua que se desarrolló hace más de 5000 años, puesto que los faraones gobernaron el país y construyeron las icónicas pirámides de Giza. El río Nilo desempeñó un papel importante y crucial en la supervivencia de Egipto, proporcionando agua y tierra fértil para la agricultura. La anual inundación del río Nilo era un evento fundamental para esto. Sus monumentos son impresionantes, ya que Egipto es hogar de las pirámides de Giza, la Gran Esfinge y el Templo de Karnak, entre otros monumentos impresionantes que atraen a millones de turistas a cada año. Sin embargo, esto se nos hace más importante mencionar, ya que son más polémicos actualmente. La cultura egipcia antigua dio lugar a una rica mitología con dioses como Ra y Osiris. También se destacan por su escritura jeroglífica y sus avances en matemáticas y arquitectura. Cabe destacar y mencionar que la mujer desempeñaba un importante papel para Egipto, ya que ésta se denominaba más como una diosa a como una acompañante simplemente. También los gatos eran una imagen como alabanza para los mismos egipcios. Actualmente, Egipto es un país moderno con una población diversa y una economía en su crecimiento. Su capital es El Cairo y su idioma oficial es el árabe. Egipto también es famoso por sus misterios como la construcción
de las pirámides y la desaparición de Nefertiti, que siguen intrigando a muchos arqueólogos y a muchos expertos. Egipto es un país con una historia rica y fascinante que continúa cautivando a las personas de todo el mundo, desde la grandeza de la antigüedad hasta su vibrante cultura moderna. El pueblo hebreo era considerado el pueblo elegido de Dios. Abraham y Moisés fueron representantes del pueblo bajo la asistencia del Ser Supremo. No podían practicar el comercio, pues consideraban que eso despertaría el lucro y la intención de dañar al prójimo. No podían tener esclavos, no podían fabricar armas para la guerra, todos eran libres e iguales y elegían a un administrador para encargarse de los bienes comunes. Los hebreos utilizaban el Antiguo Testamento, el cual está conformado de 24 libros, pero principalmente el Torá, que está conformado por 5 libros: Éxodo, Génesis, Levíticos, Numéritos y Deuteronomio. El pueblo hebreo siempre se encontró con muchas conquistas, iniciando con la de Egipto, que los esclavizó y fueron liberados por Moisés. En el siglo IV fueron invadidos por el Imperio Bizantino, donde se les fue quitado el derecho de ejercer cargos públicos y se les prohibió la entrada a Israel, a excepción de un día que era para la conmemoración de la caída del templo. Durante el siglo VII, en España, con la derrota de los musulmanes, la vida de los hebreos cambió y compartieron su vida económica, cultural y espiritual. En el siglo XI surgieron personajes importantes en las artes de los hebreos, como lo fue Isaac ben Rubén, Isaac Salfise, y el primer jurista hebreo fue Isaac ben Baurosh. De ahí nos encontramos en que el Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948, pero horas más tarde fue invadido por Egipto, Siria e Irak. La guerra de independencia comenzó el 15 de mayo de 1948 y se extendió hasta el 6 de enero de 1949. El Estado de Israel ocupaba el 55% del territorio de Palestina, pero tras la guerra alcanzó a ocupar el 78%. Bueno, y siguiendo con la exposición sobre nuestro tema, la India, la civilización del Valle Indio consideraba una civilización originaria. Remontando, la India también es un país que se encuentra al sur del continente asiático. Esta civilización data de hace 2.500 millones de años también. Esta civilización se extendió y floreció en el noroeste del subcontinente indio entre el año 3300 y 1300 a.C. Fue la primera gran civilización al sur de Asia. Durante el periodo japanense, entre 2600 y 1900, que desarrolló una cultura urbana tecnológicamente avanzada, dando que estaban más allá de todas las regiones y de todas las nuevas culturas que se estaban dando entre sus tiempos y entre sus años más gloriosos. Tanto así fue que la civilización destacó por los implementaciones de la escritura, de los calendarios y de la astronomía. Esta civilización colapsó en el segundo milenio antes de Cristo y fue sucedida por la civilización védica de la Edad de Hierro. O sea, que también como tuvo su alta y llegó a su auge y a su punto más alto, también pues fue donde declinó fue de donde declinó por los malos gobernantes que ésta llegó a tener. Gran parte del subcontinente fue conquistada por el Imperio Maurí durante los siglos IV y el siglo III a.C. Y después del siglo III, la literatura práctica y el Pali en el norte y la literatura normal se fueron dando a un gran grado de ir evolucionando para la civilización. Y el evento más importante de esta ocurrió entre los siglos VII y el siglo IX. Fue dicha tripartía centrada en Kanauj,
que duró más de 2 siglos entre el Imperio Pala y el Imperio Gurukara. China proviene de la dinastía Qin, quienes llamaron a su nación Tianxia, que significa bajo el cielo, o más comúnmente Chunquok, que significa reino del medio. Actualmente lleva por nombre Yan Mikong Hakuok, República Popular China. China limitaba al suroeste con los valles y los ríos de Guangzhou, río amarillo, y Yangtze-Kiang, río azul. Al norte con los desiertos de Mongolia y de Gobi y el antiguo reino de los hunos. Al oeste con las cordilleras montañosas del Himalaya y con la alta meseta del Tíbet. Al sur con el pueblo de Kemen, que se encontraba en la península, y al este por el mar Amarillo, el mar de China, Taiwán y Hainan. China veía el derecho como una función secundaria, pues el orden social se regía en torno a los ritos que seguían el orden natural de las cosas. En la filosofía china, el confucianismo y el taoísmo siguen como principio la vida, distinguiendo el taoísmo la vida siguiendo el orden natural, mientras que el confucianismo la vida siguiendo el desarrollo del hombre. Para ello, Confucio nos dice que no debemos hacer lo que no nos gustaría que le hicieran a él. Y el taoísmo, Lopse, nos dice que la vida debe seguir su curso y que debemos ignorar la riqueza, la fama, la vida y la muerte. La familia china era monogámica. El hombre podía tener hasta 3 concubinas y podía disponer de sus hijos como él quisiera, es decir, podía venderlos o azotarlos hasta matarlos sin tener que justificarse. El matrimonio también era visto de una forma de compra-venta. En los ritos funerarios, principalmente el del padre, duraba 3 años de luto y debían vestir de color azul y también debían enterrarlo en donde había nacido. Por último, el derecho musulmán, que el derecho musulmán, asimismo como cualquier otro tipo de derecho, es complejo y muy diverso. Sin embargo, lo puedo destacar por una cosa en particular. Los musulmanes se rigen su jurisprudencia y leyes, todo esto, gracias a un libro que se llama la Sharia, que la Sharia contiene todo tipo de derecho, o la mayoría, desde el privado, público, el familiar, el penal, de todo tipo. Sin embargo, depende del estado o del país en el que estés, puesto que la comunidad musulmana abarca diferentes estados y países. Este libro, la Sharia, aplica diferente en cada uno de estos, o en la mayoría. Así que es complejo y diverso, pero que esto nos enseña que la evolución se ha dado diferente para los musulmanes debido a sus contextos sociales y políticos diferentes a los del occidente, por ejemplo. Entonces veremos este libro un poco más a fondo y otros más que también afectan a la jurisprudencia de los musulmanes, puesto que para ellos la religión y la jurisprudencia va de la mano. Entonces, el derecho musulmán, también conocido como la Sharia, es un sistema legal que se basa principalmente en el Islam, en las enseñanzas del Islam, que pues esto nos da a entender que existen diferentes interpretaciones para cada persona sobre las leyes y normas que se llevan a cabo. Es por esto que en diferentes lugares se aplican diferentes leyes. En un lugar pueden aplicar algunas leyes que la Sharia dice, sin embargo en otras se aplican de una manera distinta. Entonces, la Sharia se deriva principalmente de 2 fuentes principales o 2 libros. La primera es el Corán, que ya muchos sabemos que este es el libro sagrado para los islámicos y que esta se dio a gracias de que Dios dio su palabra y esta se fue reflejada por el profeta Mahoma. En este libro contiene a grandes pautas cómo vivir una buena vida, cómo vivir una vida ética y moral. La segunda fuente para la Sharia es la Sunna o la Shuna, que son las acciones, palabras y aprobaciones del mismo profeta, del profeta Mahoma. Y en este se encuentran las colecciones de las hadices o hadices, que son registros de dichos y acciones del mismo profeta. Y sí es una guía más enfocada y más proporcionada a cómo vivir una vida digna, una vida ética, una vida moral
pero se concentran más en acciones específicas. Y es gracias a esto que la Sharia se convierte en la pauta general para los islámicos y para el derecho musulmán.